Bueno, buenas noches, hermanos y hermanas, así como dice Alejandro. Buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a seguir estudiando, pero tengo a Diana en el teléfono y no sé si también está tu mami ahí contigo. No, no está ella. Bueno, saben que Diana y su mamá se bautizaron en la montaña y quiero darle como una especie de estudio así rápidamente para ella sobre el tema que después del bautizo, ¿verdad? Dios nos va a probar. ¿Y de quién creen que me acordé? O sea, tanta similitud en el Viejo Testamento con nosotros, con el creyente de hoy. Hay mucha, pues, son cosas, decía el hermano, antetipo, sombra de lo venidero. Y mucha gente no entiende. Por ejemplo, voy a hablar, por ejemplo, el caso de Jacob y sus hijos, especialmente de José. Quiero hablar de José, un poquito de José. Acuérdense que la profecía de José hablamos de que José, ¿a quién representa? ¿A quién? A Cristo. O a un cristiano. Podemos poner a un cristiano. O sea, lo que le pasa a José, le pasa a Cristo, pero también le puede pasar a cualquier creyente. ¿Por qué? Acuérdense que la señal en el Viejo Testamento que Dios puso a su pueblo era ¿qué? Se tenían que circuncidar. O sea, si alguien nacía en las tribus de Israel, tenían que ser ¿qué? Circuncidados. Ese fue el pacto que hizo Dios con Abraham, ¿verdad? Era la circuncisión. O sea, y si una persona que no era de la tribu de las tribus, de las 12 tribus, quería ser judío, también podía ser y se tenía que circuncidar. Y nada más que de grandes era, como imagino que más doloroso, pero esa era la señal, la circuncisión. Jesucristo fue circuncidado también al 8º día, ¿ok? Entonces esa era la señal, y les digo porque hay mucha gente que no sabe. Una vez me dijo un hombre que él era, le dije, ¿tú de qué religión eres? Y me dijo, era un mexicano, y me dice, yo soy judío, por religión. Ahora le dije, ¿tú eres judío por religión? O sea, sí me maravillé que en estos tiempos, ¿verdad? En estos tiempos de 2021, un mexicano fuera judío por religión. ¿Me explico? Me dijo, yo soy judío por religión. Y le dije, ¿te circuncidaron? Fue mi primera pregunta que le hice. ¿De veras? Le dije, ¿y te circuncidaron? ¿Qué es eso? O sea, yo creo que ya no lo practican, o a lo mejor y el Señor está muy grande y pues hacerle esa circuncisión como que no va, a lo mejor ya lo aceptan así, ¿no? Pero mire, vamos a Colosenses capítulo 2 para que vean lo que representa la circuncisión. Colosenses 2, ¿verdad? Ahí creo que del 9 en adelante. Colosenses 2, del 9 en adelante. ¿Ok? Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esa la estoy leyendo nada más para que vean que en Cristo estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que hay gente que te va a hacer un día, ay, que se tiene que bautizar nomás en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Padre. No importa, cualquier manera es correcta, ya que en él estaba toda la plenitud de la deidad. 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos porque ahora también somos como él, somos espirituales como él. En él también fuimos, ¿qué? Circuncidados, ahí está. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. O sea que nuestra circuncisión no fue ya con el cuchillo, hay que a todo dar. Pero, dice la Biblia, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautizo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que nuestra circuncisión empezó ¿dónde? En el bautizo. Allí en el bautizo, cuando nosotros nos bautizamos, empezamos a matar el animal que llevamos dentro, o sea, a cortar. En muchos casos tardamos mucho porque queremos seguir siendo animales. En otro caso, pues más rápido. Ahí varía, depende de la fe de la persona. A veces es entre Dios y la persona. Pero la idea es de que después del bautizo, el punto principal es ir cortando al hombre carnal. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues vamos a tener muchos problemas. ¿Por qué? Los tuvo José. José circuncidado, número 1, es el favorito de Dios. Dios lo llamó, es un hombre de fe, es un hombre que ama al Padre, es un joven que va a ser probado de una manera muy, muy, muy buena, igual que los que nos bautizamos. Cuando nosotros nos bautizamos, vamos a empezar a recorrer ciertos problemas por nuestra fe. ¿Qué les hacía José a sus hermanos?
¿Le tenían qué? ¿Qué le tenían? Envidia. Envidia, la envidia es una cosa muy horrible. Y sí existe. Yo estaba pensando que en la iglesia no había envidia, pero sí existe la envidia. No pueden ver una persona que progresa, no pueden ver una persona que le va bien porque entra la envidia. Y una vez le pregunté al hermano, porque había un hermano en la iglesia, los he contado, que siempre me tiraba y me tiraba. O sea, cada que llegaba me echaba unas indirectas bien feas, ¿no? Y yo pensé que estaba jugando, decía, se está jugando, se da a llevar conmigo, yo no sé. Y un día pues me llenó la cabeza de piedritas, ¿no? Y le dije al hermano, ay, ¿por qué este hermano me está haciendo eso? Y se suelta riendo el hermano. Y me dice, ustedes no se dan cuenta, hermano, le tienen envidia. ¿Pero por qué? O sea, yo pensé que aquí no había envidia, pensé que nosotros éramos hermanos. El hermano dijo, usted va llegando, tiene 2 meses y ya se puso a predicar la palabra. Este hombre tiene 5 años y no se ha levantado a hablarle a nadie de Cristo, ni se quiere parar a predicar la palabra. Y usted llegando ya se puso a dar estudios. Pues que no se trata de eso, de hablar de Cristo cuando entendimos que lo confesamos, seguirlo confesando. No se supone que todos debemos de hacer eso, pero a veces muchos no lo van a hacer, por vergüenza, por lo que tú quieras. Y luego dijo, a usted le está yendo muy bien, económicamente, también Dios me estaba bendiciendo, y a él no. Usted ha traído gente a la iglesia, no ha traído a nadie. Siempre las personas que se quedan rezagadas van a tener envidia, pero ¿por qué? Y el siguiente domingo el hermano hizo una predicación. Digo, ¿y ustedes creen que ya lo va a tener envidia a un hermano? Esa es una tontería. O sea, ¿tú crees que si al hermano le va muy bien económicamente y a él me va mal y es mi hermano, me va a echar la mano? Usted es mi hermano, ahí le voy a caer. Pero tenerle envidia, ¿qué gano? No gano nada. Es pura tontería, pero es algo que existe. ¿Qué tenían sus hermanos con José? Envidia. Lo envidiaban porque su papá lo quería, le dio un traje de acá y soñaba, tenía sueños, tenía revelaciones. Dios le daba entendimiento a este joven. Le decía los sueños, los interpretaba los sueños. Y los demás, ¿qué está creyendo este? ¿Quién es este? ¿Y qué pasó? Lo entregaron. Lo vendieron, lo golpearon y lo vendieron. Pues te le estoy diciendo eso porque cuando tú te bautizaste, Dios te va a probar. No como Él, o sea, yo imagino que Dios nos va a probar a cada uno de acuerdo a nuestras como capacidades. No te va a probar más allá de lo que tú puedas resistir. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sí, después de que tú te bautizaste, yo quiero que todos te pongan en el saco o en el vestido de José. Porque eso va a pasar. Cuando un creyente cree en Dios, sinceramente y honestamente, y empieza a hacer las cosas que Dios le manda que haga, el mundo lo va a aborrecer, incluyendo también los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque no sé por qué, o sea, es algo en la carne. A José lo venden, es llevado vendido al capitán Potifar y ahí también lo acosan, vienen las tentaciones, vienen las lujurias, vienen todos los problemas. ¿Y qué pasó con José? José sigue victorioso, porque José era de fe. Y todavía le va, de mal en peor entra ¿a dónde? A la cárcel, porque le levantan un falso testimonio. Y ahí parecía que Dios le había abandonado. Pero no. Dios nunca va a abandonar a sus hijos, nunca los va a dejar. Nosotros lo abandonamos, pero Él no te abandona. ¿Y hasta dónde llegó José, hermano? Después que le interpretó los sueños al faraón, lo puso enseguida del faraón, gobernador de todo Egipto. ¿Hasta qué punto tuvo que sufrir José para ver las bendiciones de Dios? Pasaron varios años. Y así va a pasar con sus hijos. Dios nos va a probar, pero la bendición muy grande es nuestra herencia en el cielo. Pero todo tiene que ser probado, porque lo que vale la pena necesita sacrificio. Y créanme, llegar al cielo, a la presencia de Dios, sentarte, Cristo dijo el que venciera. En nuestra escritura, a ver quién se la sabe de memoria. Apocalipsis 3, 21. Al que venciere como yo vencí, le daré que se siente con mi Padre como yo me he sentado con él. ¿Qué pasó con José? Esa historia de José es la profecía y la promesa que Dios va a dar a sus hijos, que se sienten en la mesa con Cristo. ¿Ves? Ahí van a estar. Así dijo. Y así lo prometió y así va a estar. Pero tenemos que ser probados de muchas maneras.
de muchas maneras, por todos lados. Y créemelo, parece que libras una prueba y te viene otra. Uno piensa que, ay, pero ahí viene otra, y ahí viene otra. ¿Y por qué? Porque vivimos, me parece, cuerpo lleno de, como un pulpo lleno de tonterías. Dejas una y sale la otra, sale una y sale la otra. Es importante entender que el cristiano verdadero tiene que siempre andar en el Espíritu, siempre caminar en el Espíritu, orar en el Espíritu, hablar con el Espíritu, pensar con el Espíritu. Todo el tiempo que el Espíritu esté siempre arriba que los pensamientos humanos, carnales, mundanos o lo que tú quieras. Porque parece que decimos, ay, nomás vengo a la iglesia el domingo, un martes, y te están saliendo por todos lados brazos, por todos lados. No. Acuérdense cómo estudiaban los primeros creyentes. Vamos a Hebreos capítulo 3, 14 y 15, a ver si es esa. Hebreos 3, 14 y 15. No. Dice Hebreos 3, no. Bueno, también puede ser. Dice Hebreos 3:12, dice, mirad, hermanos, que no hay entre vosotros ningún de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortando los unos, antes exhortando los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que tengamos firmemente hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Aquí está lo que estoy diciendo, hermanos, fíjense bien. Dice, mirar, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad. O sea, te está diciendo, cuida tu mente, no sea que te vaya a salir un bracito de desobediencia y cualquier detallito, no sé cómo les puedo decir, para apartarse del Dios vivo. O sea, un detallito, una amargurita, algo amargo, algo que te empieza a afectar, ¿sí? Por eso la otra vez yo le estudio que cuando uno tiene algo contra su hermano, tiene que ir con él, ponte en paz con él. No, es una vida tan corta, es una vida tan chiquita la que llevamos, y que estés enojado, o que estés molesto, y no nomás un día, meses. Esa ya es una raicita de amargura. Por eso dice así, antes exhortados los unos a los otros. ¿Cuándo? Cada vez, ¿cada cuándo? Cada día. Cada día es que, ¿cuántos días a la semana? Pero si tú nomás vienes a estudiar el martes y el domingo tomas la cena del Señor, una predicación de 15, 20 minutos, yo les pregunto, ¿creen que no van a salir las manitas por todos lados? Estamos llenos de errores. Estamos llenos de defectos, de corrupción. De veras. Por eso es muy importante que todos pongamos atención a esto. Yo quiero mi salvación, pero más mi salvación, yo quiero la salvación de mi hijo, la de mis nietos, la de mi... Es que el amarte tú es amar a los demás. Es que muchos de ustedes no piensan que salvándote a ti vas a ayudar a otros con tu salvación, con tu diligencia, poniendo atención a las cosas que... ¿Por qué te acercas a Cristo, hermano? La verdad, muchos nos acercamos a Cristo, no es tanto quizás por mí, porque el apóstol Pablo que dijo también, yo prefería ser condenado, fíjate, condenado, ¿por amor a quién? A mis hermanos, los de la carne. O sea, tú te acercas a Cristo, sí, para salvarte tú, pero para ayudar a toda tu familia. Es una cosa tan grandiosa cuando uno entiende el Evangelio y vemos el mundo lleno de problemas. Yo pensé que, dije, entonces el mundo es una casa, un carro y ya tengo mi felicidad en Estados Unidos. El sueño americano se cumplió en mi vida. Llegué a Estados Unidos, compré mi casita, compré mi carrito, mi troca Nissan 86 amarilla, bien bonita que la tenía, con rines cromados. Yo decía, es la vida. Ya cumplí con el sueño americano. Me encontraba en un verdadero infierno. Casi yo decía, pues mejor me había quedado en México, ¿para qué vine aquí a estar peor? Pues que es que ese no es el camino.
Ese no es el propósito de la vida. El propósito de la vida es velar por tu salvación, velar por las cosas que te ha dicho. Y eso, todos vamos a salir probados, porque aquí está diciendo que a algunos, ¿verdad?, les puede salir un corazón malo de incredulidad. O sea, ¿qué es incredulidad, hermanos? ¿Qué es la incredulidad? Desobedecer. Acuérdense, dice la Biblia que los judíos no entraban en la tierra prometida por incredulidad. No, ellos vieron la gloria de Dios cuando se abrió el mar. La palabra incredulidad se vuelve desobediencia. Desobedecían a Moisés. ¿Tú quién eres, Moisés? Tu Dios no lo querían. Y Dios había puesto a Moisés como el que los iba a dirigir. A él escuchen. Así también cuando Cristo vino, que dijo: este es mi hijo, a él oíd. O sea, a él obedezcan. Pero los judíos no lo quisieron. Unos sí lo aceptaron. Y los que lo aceptaron, pues Dios les dio esa gracia. No por obras. No porque eran buenos o malos, no. Porque te creyeron en Él. Porque tuvieron fe en Él. Vamos a Juan capítulo 1, versículo del 12 al 13. Juan capítulo 1, 12 y 13. A ver si estamos entendiendo, hermanos. Dice Juan 1, 12 y 13. Dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que lo aceptaron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su autoridad como el Rey, como el único, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es este poder, hermana? ¿Qué es este poder que Dios nos dio? El Evangelio, hermanos. Dios nos dio un poder. El poder de ser hijos de Dios es a través del Evangelio. Dijo Pablo: yo no me avergüenzo del poder de Dios, porque es poder para salvarnos. El Evangelio. Y siempre lo voy a repetir: el Evangelio, por el Evangelio, para el Evangelio. Ahora, te voy a platicar por qué. Tú vienes aquí y ya no se predica el Evangelio, ¿sale? Ya no se predica el Evangelio. Y te agarras con tu esposa. Estás peleada con tu esposa. Hey, tienes que ir el Evangelio. Antes que se ponga el sol, ¿qué? Ponte bien con tu esposa o con tu hermano. Antes que pase este día, ponte bien con tu hermano. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjate bien. Resulta de que estás enojado con tu hermano, ya nadie predica el Evangelio, nadie dice nada del Evangelio, ni predicamos a nadie el Evangelio, ¿sale? Tú estás bien enojada con él. Bien enojada con él. Le he dicho a mi esposa: ¿y ese día se muere tu esposo o tu esposa? ¿Cómo quedas ante Dios? Ándale, dice la Biblia que el que no ama a su hermano, fíjate lo que dice la Biblia, permanece ¿qué? En tinieblas. Permaneces en tinieblas. Dice: ¿cómo dices que me amas a mí y a tu hermano que está ahí, lo estás viendo, no lo amas? ¿De qué sirve que me digas que me amas y que me cantas y que me traes la ofrenda y tu hermano que está ahí lo odias porque están peleados, están molestos? ¿Por qué no quieres vivir el Evangelio? No eres humilde. No quieres reconocer que fallamos. No quieres aceptarlo. Vives enojada, molesta. Y si se llegara a morir esa persona, dime, muerto, ¿cómo vas a ir a ponerte en paz con él? ¿En qué momento vas? Ay, Señor, levántalo para ponerlo en paz. It's too late. Siempre he dicho eso, hermana. No, dice la Biblia que antes de que se ponga el sol. Por eso significa, usted fue predestinada para ir en el Evangelio, por el Evangelio. ¿Y para qué? Y para el Evangelio. Entonces dice la Biblia: a los que creyeron en su nombre. ¿Por qué? ¿Qué vino a hacer Cristo? A predicar el Evangelio en carne propia. Jesucristo, hermanos, tenemos que ver esta dimensión de una manera bien. Dios Padre y el hombre separados por culpa del pecado. Dios Padre y el hombre Dios tenía al hombre condenado. No había comunicación. ¿Por qué? ¿Por culpa de quién? Del pecado. Había una enemistad, no por Dios, porque el hombre se rebeló contra Dios. Estaba rebelado, engañado contra Dios porque le estaban haciendo caso a aquel que no quiere que vivamos en el Evangelio. ¿Quién es? ¿Quién es? El diablo. Vamos a leerlo. ¿Dónde está la escritura, hermana? ¿Dónde está la escritura donde dice la Biblia que les llegue el entendimiento a los incrédulos? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, que es la gloria de tu poder. ¿Dónde está?
Dice, en los cuales el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, que es la gloria de ¿quién? De Dios. ¿Cómo voy a llegar a la gloria de Dios? A través del Evangelio. Segunda de Corintios 4:4. ¿Estamos? Entonces, es importantísimo que entendamos que Cristo tuvo que hacer ese sacrificio tan grande. Fíjate lo que te estoy diciendo. No vino a decirle al diablo, oye, pues dale chance, ¿no? Que se arregle con mi papá, o ahí te doy una feria o algo. No. Tuvo que sacrificar 3 años de su vida, amonestando a los judíos, enseñándoles y dar la vida para que ellos pudieran volver a reconciliarse con Dios Padre. Cómo me gusta, bueno, y a mí también me da tristeza por cuando Jesús va a sanar a una muchachita que tiene, creo que es una muchacha que estaba, pues que ya tenía muchos años padeciendo por causa de Satanás. Estaba sufriendo alguna enfermedad, yo no sé qué estaba haciendo. Y Cristo la sanó en el día de reposo. Y él oye que dice, si la sana lo vamos a condenar porque está quebrando la ley en el día de reposo. ¿Y qué les dice Cristo? ¿Quién de ustedes? Si una borrega, una vaca, en el día de reposo, ¿verdad? Se cae a un pozo, no van y la sacan. ¿Quién de ustedes no hace eso? Contimás dice, ya se va a apagar, perdón. Contimás dice, esta muchacha que ha estado 18 años bajo adicción o dominio de Satanás, no era bueno hacer bien en el día de reposo. Y ellos así, mira, me vale. ¿Sabes qué? Cristo se puso muy triste por su dureza de su corazón. Porque ahí podemos observar quién verdaderamente quiere vivir en el Evangelio y quién aborrece. Por eso, cuando no queremos vivir en el Evangelio, hermano, yo sí lo veo. O sea, tú no quieres vivir en el Evangelio. No lo vives, no has enterrado al hombre en animal, no sientes que Dios te lavó tus pecados, que hizo un gran sacrificio, no entiendes esta vida nueva. Pues entonces tú eres una persona como ellos. Estás nomás pensando en la carne. ¿Sí me explico? Te voy a leer una escritura para que veas. Filipenses 3:19. Filipenses 3:19. Fíjate bien. Filipenses 3:18 y 19. Dice, fíjate lo que dice Pablo, Yo no lo digo, lo dice Pablo. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Fíjate bien, significa que son enemigos ¿de quién? Del Evangelio. Ahora dice el versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, porque solo piensan ¿qué? En lo terrenal. Aquí no hay más que 2 sopas. Estamos pensando nada más en lo que quiere la carne, el vientre, su corazonzote, y estamos pensando en el Espíritu Santo. Estamos meditando en sus promesas, en las cosas que Él nos ha bendecido, cómo nos ha ayudado. Es más que eso, y Pablo aquí encontró en Filipenses que algunos eran enemigos de la cruz. Y es que este tipo de personas, Pablo está llorando porque este tipo de personas cuando se meten a la iglesia, ojalá que nomás fueran ellos, o sea que nomás son ellos los que se van, pero se llevan a todos los que no han entendido el Evangelio, a los que no han comprendido bien el propósito de nuestro llamamiento, se los llevan. Dice el hermano Marcos que la iglesia de Cristo es como una perra con pulgas, que cada vez que se sacudía la perra las pulgas, pues soltaba las pulgas que no eran, y las que se quedaban amarraditas allí en el perro, esas seguían firmes. Y así es. Por eso es muy importante que todos entendamos que las bendiciones que Dios nos quiere dar son muy grandes, grandísimas, no es cualquier cosita, no es un plato de lentejas como escogió Saúl, es una primogenitura grandísima.
pero tú tienes la oportunidad de escoger, ¿verdad? Digo, no, yo me gusta el billete, me gusta hacerme rico, adelante, no hay problema. No hay ningún problema. Romanos 6, 16 al 17, hermanos. Romanos 6, del 16 al 17. Ahí está, mira. ¿No sabéis que sometéis a alguien como esclavo para obedecerle? Sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos, ¿qué? Entregados. Gracias a Dios que éramos esclavos del pecado, servíamos al pecado, andábamos para el vientre, pero ahora hemos obedecido esta forma y le hemos obedecido de corazón esta forma de doctrina. ¿Por qué? Pregúntate por qué. Sencillamente porque aquí está la salud. Aquí está la salud. Cuando seguimos la doctrina de Cristo y sus mandamientos, ¿qué te entrega Cristo? Te entrega lo que Él prometió. Ahorita vamos a estudiarla. Te entrega lo que Él te prometió. Efesios 2:10. Efesios 2:10, hermano. ¿Qué te promete Cristo cuando vivimos en esa forma de doctrina? A ver, ¿le tiene? Efesios 2:10. ¿Qué dice ahí? Observe el versículo 10. ¿Somos hechura de quién? Okay. ¿Cómo sabes que tú eres hechura de Dios? ¿Por qué crees que tú eres hechura de Dios? ¿Por qué hechura es creación? ¿Por qué tú eres creación de Dios? ¿Por qué crees que eres creación? Y no estoy hablando carnal, espiritualmente. ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué eres creación? Porque obedeces el Evangelio, porque vives para el Evangelio. La historia que firma, ¿qué dijo Habacuc 1:5? Una historia, ¿qué dijo? Un anuncio, un mensaje voy a mandar a todas las naciones. Entre las naciones. Y aunque yo te lo contare, no la vas a creer. Que es la resurrección de Cristo. Entonces, ¿por qué soy hechura de Cristo? Porque nací de nuevo, porque me bauticé, porque lo confesé, porque tenemos ciertos pasos para poder obedecer el Evangelio, que es creer. ¿Qué sigue, my wife? Creer, arrepentirse. Primero es oír. Primero es oír. Oír, oíste, creíste, te arrepentiste, lo confesaste y te bautizaste. ¿Y cuál es el último, brother? Eres añadido a la iglesia. Cuando tú hiciste eso, es por eso eres una hechura de Dios. Y luego, dice la Biblia, para que andes en buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué ole? Dios me preparó unas obras para que anduviese en ellas. ¿Qué tal? Estas obras deben ser muy hermosas. Son obras que Dios me entregó a mí para que yo anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son estas obras, Carlitos? Dime, te agarré pensando en qué. ¿Cuáles son estas obras? ¿Quién me puede decir cuál? ¿Cómo? Bueno, ¿alguien más? ¿Cuáles son estas obras, hermana? El amor, la paz, la paciencia, la dignidad, poder soportar mi matrimonio, poder aguantar todo. Y que el mundo se haga pedazos, pero yo estoy viviendo en el Espíritu, confiar, que Él anda conmigo. Esas obras las traía Cristo en pleno fuego de ataques. Me pongo a pensar cómo era que le gritaban, le insultaban, lo decían de todo, y Él ya no dijo absolutamente nada. Nada más dijo, perdónalo, Señor. Yo quiero saber esas obras no vinieron de la tierra. Son obras que tú no puedes conseguir aquí, mi hermano, ir al Walmart y comprarlas. No puedes ir al tianguis y conseguirlas. Son las obras del Espíritu Santo, que es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Y te pregunto, ¿por qué no las vives? ¿Por qué no vivo yo en ese amor? ¿Por qué soy tan egoísta? ¿Por qué no me puedo soportar un detallito? ¿Por qué no me puedo calmar? ¿Por qué? Porque no has entendido que eres hechura de Cristo. Y yo te pregunto, ¿es malo lo que Dios te quiere ofrecer?
A mí deberían decir, claro que no, hermano, son bendiciones. Yo quisiera ya tenerlas, ganarlas, tenerlas ya. Pero la diferencia es que quizás no la diferencia en esto, hermano, es que quizás no las quiera, porque uno dice, ay, luego, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi pecadote? ¿Qué hago con mi emoción? ¿Qué hago con mi tentación sota que traigo días? Porque eso es lo que estás batallando. Pero eso ya no es culpa de Dios. Si tú eres de fe, tienes que salir victorioso. Tienes que entender que esas cosas te hacen daño. No puedo estar pensando yo en esas cosas. ¿Qué decía Pablo del ayer? Yo del ayer ya no me quiero ni acordar. Porque para mí, hoy es vivir en Cristo y morir es ganancia. Así es que ahí está, hermano. Ahí está la prueba que Dios nos va a dar después del bautizo para alcanzar estas obras que Él preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Y eso es lo que yo quiero, que en la iglesia anden esas obras. Bueno, hermanos, voy a seguir con el libro de Efesios y voy a empezar. Yo sé que a lo mejor ya leí esto, pero voy a volver a regresarme para recordar. Efesios 2.8. Vamos a ver qué dice Efesios 2.8. De todas maneras es algo parecido de lo que estamos hablando. Efesios 2.8. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Vamos a hablar de ese don, pero somos salvos, o estamos en un estado de salvación, de salud, por gracia. Ya todos debemos saber qué es la gracia de Dios. Es un favor que no nos merecíamos, porque somos pecadores. ¿Cómo lo tomas? Yo les he dicho muchas veces que cuando empecé a predicar la palabra de Dios ya hace muchos años, el hermano me dio esa tarea de predicar la palabra, ¿verdad? Y cuando yo empecé, pues yo digo que yo empecé bien, pues todavía no que he mejorado mucho, pero pues estaba bien acuayote todavía. Pues es que yo creo que a una persona que es predicador de Cristo, pero yo nunca he ido a la universidad ni tomado cursos de predicadores, ¿no? Creo que le llaman líricos. Y cuando el hermano me dio la oportunidad de predicar, pues yo batallaba mucho. Cada vez como todos, ¿no? Cada vez que tocaba tu predicación me ponía muy nervioso y ¿qué voy a decir? ¿Y qué voy a decir? Y a veces me tenía que levantar y bien estresado. Y una vez, no sé qué pasó, me sentía muy mal, yo no quería predicar. Yo le iba a decir al hermano que yo no iba a predicar, que yo ya estaba, que no podía predicar. Y yo ya había visto que otros hermanos también se habían echado para atrás. Y de esos que te hablo ya no predican, yo sé que ya ni uno de ellos predica. Y ese día yo venía muy angustiado, no me acuerdo qué pasó, me imagino que yo he de haber hecho algo malo, eso es lo lógico. No, le digo, yo no puedo predicar más, que lo haga él. Y cuando llega me saluda, no me atreví a decirle. Me sentía que si yo le voy a decir, hermano, yo no voy a predicar, predique usted, yo me sentía un cobarde. Me sentía como que estaba haciéndole, no sé cómo, como que estaba diciéndole a Cristo, no, a Cristo, no estoy convencido de lo que me enseñas. Pero yo le iba a decir al hermano que no podía. Y empezó el servicio de adoración y no lo he dicho. Y el hermano sentó adelante, siempre sentaba delante de nosotros. Y ella le iba a decir, hermano, así le decía, yo no voy a hacerlo, hágalo usted. Y no me animaba. Y empezó el canto, la oración, la ofrenda, y no me animaba. Ya quería decirle, no podía decirle, estaba una angustia entre la espada y la pared, hermano. ¿Qué vas a hacer ahora? Ya viene la hora y te andas rajando. Y me sentía tan mal. Y cuando empiezo a tomar la cena, eso es lo que tenemos que hacer todos. Ponte a hablar con Dios, porque el problema es con Él, no con el hermano ni con la iglesia. El problema de la predicación es con Él. Y en ese momento, pues, cuando estaba tomando la cena, le dije, Señor, tú sabes lo que hago, tú sabes todo lo que hago. Yo no soy digno, no sé ni por qué me estás poniendo a predicar a mí. Yo no soy digno de predicar. Hermanos, yo no sé, a mí Dios mío, yo digo que Dios me ha hablado a mí varias veces. Me dice, en mi misma mente, ¿no? ¿Y quién es digno? Me quedé yo así como. Yo mismo me contestaba, ¿o qué? Sí, ¿quién es digno?
¿Quién puede pararse aquí al frente y decir, yo soy digno de predicar la palabra de Dios? Yo soy un perfecto. ¿Quién puede ser digno? Todos somos pecadores. La única diferencia en esto es que unos están batallando contra el pecado y otros están enredando con el pecado. Pero al último, todos pecamos de una u otra manera. Así lo dijo el apóstol Juan. Si tú dices que no tienes pecado, eres mentiroso y la verdad no está en ti. Si confiesas los pecados, Dios es justo para lavarnos de todos los pecados. Pues ya con esa regañada que me dio, pues ahí voy. Tú me das la oportunidad. Y es una oportunidad. Es una oportunidad de predicar para que tú vayas viviendo en el Evangelio. O sea, imagínate que le hubiera dicho que no. Me rajo ahí, me rajo allá y me rajo en todos lados. ¿Qué ando buscando entonces? Seguir otra vez en mi carne. Regresar otra vez a los rudimientos del mundo otra vez. Volver otra vez atrás, al pasado. No, hermanos, ya no estamos para eso. La Biblia te dice ir hacia adelante. Prosigo la meta. El Supremo no he llegado, no lo he alcanzado, pero sigo y prosigo. El hermano Omar cuando se fue, cuando Dios se lo quitó, vino mi hijo, porque todo el tiempo él era el que acudíamos, él nos resonaba los problemas, él era todo el que nos ayudaba. Porque estudiaba mucho el hermano, siempre estaba estudiando la Biblia. Y el día que murió, Camilín me dijo, se volteó a verme, ¿y ahora qué? Digo, ¿y ahora qué? ¿Quién me va a enseñar la Biblia? Y yo le dije, no sé. Ahorita lo único que sé es que muchos de nosotros no apreciamos a este hombre, lo que tanto nos enseñó. Porque nos enseñó muchas cosas. Yo me acuerdo que ya los martes ya nomás venían como 10 personas. Era una congregación de 140. Pero los martes nomás llegaban 10. ¿Qué? ¿Desaprovechar a una persona como él, que nos enseñó tantas cosas? ¿Qué pasó con Elías y Eliseo, hermana? ¿Se acuerda la historia de Elías y Eliseo? Cuando Elías se va a ir, se lo va a llevar un carro de fuego. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Se iba a ir. Y Elías no lo dejaba ir. No lo dejaba. ¿Qué quieres? Vete para allá. No, dijo, yo no me separo de ti, porque he oído que te van a llevar hoy. ¿Pero qué quieres, pues? ¿Qué le pidió Elías, hermano? Doble ración del espíritu que tú traes. Dijo, dame doble ración de tu conocimiento y de tu sabiduría que tú traes, dámela. Bueno, yo no lo sé, eso Dios lo sabe. Y Dios se la dio a Eliseo. ¿Por qué? Porque anhelaba el conocimiento. Fue el que le dijo a Naamán que se fuera a lavar 7 veces al río. Hermano, es muy importante entender esa gracia que Dios te ha dado. Es un favor que no nos merecíamos. Es porque por gracia sois salvos, porque la gracia de Dios al pecador, al enemigo de Dios, era un regalo tan grande que no lo merecíamos. Yo siempre lo he dicho. Yo siempre lo dije. Cuando Dios me llamó, dije, yo soy un pecador. A mí, mi tío es un hombre bien religioso. Mi hermana se casó con un pastor. Todas estas gentes de mi familia eran gente muy religiosa. ¿Por qué no a ellos? ¿Por qué a ellos no les llamaste? Gente todo el tiempo con el Cristo echándose el pecho y mi abuelita todo el tiempo con su Ave María, Madre Santa Madre, y todo el tiempo mi abuelita bien cobijada. ¿Por qué no le das? ¿Por qué a mí? Porque es una gracia. Y me la dio a mí para entender bien por qué tengo que vivir. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo del 20 al 21, hermanos. 2 de Corintios 5, del 20 al 21. Dice la Biblia, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quizás aquí Dios me está respondiendo algo. ¿Por qué no a mi abuelita? ¿Por qué no a mi hermana? Porque quizás mis parientes buscan un Dios a su manera, un Dios de fantasía, un Dios que no sé, ¿cómo te puedo decir? Un Dios, ese Dios de que Santa María, Madre de Dios, 20,000 veces rezan y
Y yo me acuerdo que iba a las posadas nada más para que me dieran esa bolsita de dulces y naranja y caña, y me ponían a rezar y rezar con una velita, ni me sabían los rezos. Pero todo eso se me hacía una cosa que, ¿esto qué es? O sea, ¿por qué hacen eso? Yo quería justicia de Dios. Yo quería que Dios me explicara bien todas las cosas. ¿Por qué andan haciendo eso, Señor? Yo una vez, hermano, te platiqué que allá en Guanajuato, yo salgo de Cortázar y voy rumbo a Salamanca a estudiar. Está la carretera panamericana que corre desde León hasta Querétaro. Todas las mañanas salíamos a la carretera. Es una carretera muy traficada. Hay mucha gente que son peregrinos que vean desde la ciudad de Querétaro, México, van hasta Guadalajara a ver a la Virgen de San Juan de los Lagos. Pero son mucha gente que va a la penitencia que llevan, ¿verdad? Y yo me acuerdo que un día que salimos de la escuela temprano, yo iba inclusive a hacer un examen y vengo pensando en mi examen que voy a presentar a la clase, y no te miento, que voy viendo dos cuerpos de esas mujeres que traen mandiles de así como tipo de Oaxaca. Como los de mi abuelita, son unos mandiles así, pero sin cabeza. O sea, y un carro volteado hacia arriba. Cuando vamos manejando, mi amigo ya casi las atropellaba, casi las pisábamos otra vez arriba. Ese accidente acababa de pasar unos minutos antes de que llegue. No había ni policía, todavía no llegaba nadie. O sea que este carro se les echó encima a este grupo de personas que iban rumbo a pagar esa manda, ¿me entiende? Y yo al ver los cuerpos tirados ahí sin cabeza, porque sería una cosa horrible, yo le dije a Dios, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es esto? ¿Esto es lo que quieres? ¿Esto es lo que te agrada? ¿Que la gente se venga por este camino y que las maten? ¿Qué clase de Dios eres? Hoy entiendo que ese es el Dios, el diablo. Ese no es el Dios verdadero. Es el Dios que la gente busca, un Dios de conveniencia. Ya con caminar de aquí a Guadalajara yo me voy a ir al cielo. No, eso no es justicia. Esta es la justicia. Que Dios te ha dado un título, eres embajador de Cristo en la tierra. ¿Tú sabes qué es un embajador? Eres un embajador de Cristo en la tierra, eres un extranjero, eres un peregrino en este mundo. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en el cielo y estamos aquí como embajadores. Nada más eso, como embajadores. Dios no me permite que me emocione tanto. No, que no andes en la carne con tus emociones, porque luego empiezan las broncas entre nosotros por la culpa de la emoción, y luego sale que uno es culpable y acéptalo así y hazle así, y luego ahí que a Chuchita la bolsearon. No, tu trabajo es que eres un embajador de Cristo en la tierra, como si Dios rogase por medio de ti, dice la Biblia, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos, en el nombre de Cristo, reconciliados ¿con quién? Con Dios. Ese es nuestro trabajo, hermano. ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta ese trabajo? Es un titulazo, ¿eh? Es un titulazo. ¿No crees que es un título que te va a dar aquí el Donald Trump si llega a ganar, si es que gana, que sueña, o no sé quién más? El título que te da Cristo es un embajador de Cristo y estamos aquí. Pero es por eso que Dios te llamó. Porque por culpa tuya, Él se hizo pecado en la cruz. ¿Sabes que hay gente que me ha preguntado por qué cuando Cristo estaba siendo crucificado decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí te han preguntado esa pregunta? ¿Por qué Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí te han hecho esa pregunta? ¿Qué les contestas? Y ahí estaba el pecado, en Él, dentro de Él. Toda la masa repugnante del pecado del mundo envuelta en ese cuerpo de Cristo. Todos tus pecados ahí estaban en Él. Por eso dice, al que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado. ¿Para que fuésemos qué? Justicias. ¿Para que fuésemos qué? Ahí léale, hermano, el 21. Para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia en Él. O sea, esta es la gracia de Dios. Para que nosotros seamos justos. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros debemos de practicar la justicia de Dios bien practicadita. Nos duele, hay que practicarla.
Nosotros tenemos que decirle a los hijos, a los demás, la justicia de Dios. Esto es justo, si no te gusta, pues ni modo, pero esto es justo. Y la justicia es predicar el Evangelio y vivir en esa justicia de Dios. Así es que nosotros tenemos ese mandamiento, debemos de vivirlo, pero si somos de ¿qué? De fe. Si somos de fe, hermano, pues ahí es donde va a estar la cosa. Debemos de vivir por Él y para Él. Porque su gracia se manifestó en el Evangelio. A ver qué dice Filipenses 2, del 7 al 9. Filipenses 2, del 7 al 9. Verdaderamente es de 2 al 9, del 6 al 9. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Ahí está, hermanos, cómo se manifiesta el Evangelio, cómo se manifestó esta gracia, que Dios tuvo que venir a la tierra. Nuestro Padre vino a rescatarnos, porque yo me imagino que fue un plan perfecto, un plan que diseñó desde antes de la fundación del mundo, diciendo cómo me voy a manifestar a mis hijos. Acuérdate que antes de Cristo el mundo ya estaba completamente en tinieblas, como ahorita. Tuvo que Dios despojarse de sí mismo, tomar la forma de siervo. Dices tú, bueno, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo ser un hombre? Pero lo que Él sufrió como hombre, nadie lo ha podido sufrir, nadie lo ha podido superar. Pobre, el más pobre del mundo, sufrió la humillación, se humilló hasta la muerte. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esta historia es bien, o sea, no sé cómo yo la puedo explicar, la entiendo. O sea, primero tengo que entender que Jesús es un hombre. Antes de que Él recibiera el Espíritu Santo, Él es un hombre preparado para Dios. Es como un cuerpo que fue preparado desde que nace. Está siendo preparado este hombre. A veces me pregunto, ¿tenía chance él de decir, no, yo no quiero ir a bautizarme? Dios no le permitió a Satanás que lo tocara. Estaba como protegido, como un plan perfecto. Fue enseñado como su padre desde niño. Me imagino que sabía las escrituras del Viejo Testamento muy bien. Era un niño y empieza a crecer, hermana. No dice nada la Biblia de él, como hombre. Hasta en el momento que se bautiza, entonces Dios entra en este hombre. El poder, el amor, todo entra en este hombre. Y este hombre lo aceptó, el Hijo de Dios lo acepta, obediente. ¿Tenía la ley de la carne? Sí, pero estaba muerta la ley de la carne. O sea, Jesucristo es el bello ejemplo de cómo dejar que el Espíritu te guíe, pero tu cuerpo está muerto. Vamos a leerlo. Romanos 8, del 9 al 8. Romanos 8, del 9 al 8. Romanos 8, del 9 al 10, perdón. ¿Me estaba de reversa, hermana? Es que ya las canicas se me están volteando. Es que comí muy poco hace rato. Me faltó gasolina, hermano. Ahorita nos echamos unas galletitas con leche. Romanos 8, del 9 al 10. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de ¿qué?
O sea, si yo pongo a Cristo como ejemplo, podríamos decir que el Espíritu Santo estaba en Cristo, el cuerpo carnal estaba muerto. O sea, no estaba, su pobre ley carnal, o sea, haz de cuenta, Cristo, ¿verdad? Voy a entender a Cristo. La ley carnal de Cristo, si le entraba una tentación, aunque ya la había vencido, es cierto, se le puso una tentación muy grande, como ser el hombre más importante de toda la tierra, se le podía todas esas tentaciones son las más fuertes, comer, que la gente roba por comer, o ser grande con dinero. Todas esas tentaciones él ya las había vencido. Pero entonces después de eso, me imagino que le llega una tentación, está muerta. El poder del Espíritu Santo estaba en una manera tan grande que el cuerpo estaba muerto. No se fijaba, no le importaba si traía zapatos nuevos o si era la misma ropa, no le importaba. Me imagino que se andaba limpio, pero eso a él no le importaba. Pero nosotros tenemos la ley de la carne. Y cada vez nos manda mensajes y muchos caemos. Pero nomás digo eso, en el versículo 10, como dice, si Cristo está en ti, el Espíritu está en ti, el cuerpo está muerto a causa del pecado. ¿Sí me explico? O sea que, aunque haga bla, 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 no hago caso. No tiene poder. Y eso es una cosa muy preciosa. Cuando el cuerpo está como que no tiene el break, está apagado. ¿Pero por qué está apagado? Por el Espíritu que vive en ti, a causa de la justicia. Porque vives en el Evangelio. Esa es la razón, ¿me entiendes? Bueno, hermanos, ahí le vamos a parar. Si hay una persona que ya sabe lo que es el Evangelio y quiere vivirlo, que es el poder de Dios para la salud, pásale al frente mientras entonamos este himno de invitación que el hermano nos ha preparado.